Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de un Facebook Live de Deporte UNAM. Es una emisión más de este programa Género y Deporte. Así que agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario que nos permite este espacio para reflexionar en torno a diferentes problemáticas atravesando la visión de género como lo es la cultura física y el deporte, por supuesto, universitario, el deporte de élite y algunos otros ejemplos desde la cotidianidad. Y bueno, como saben, cada mes hablamos de un tema diferente. Estamos cerrando el mes de julio y ahora estamos empezando el mes de agosto. Y este mes de agosto vamos a hablar sobre un tema que posiblemente han escuchado que se llama la interseccionalidad. Y bueno, para hablar de este tema, estoy muy gustosa de que me acompañe una vez más Daniel Jiménez Yáñez, que él seguramente ya lo conocen o reconocen su rostro porque ha estado aquí algunas ocasiones y de verdad agradecemos mucho que comparta sus conocimientos y que nos haga reflexionar, nos haga cuestionarnos y sobre todo que en verdad quiera compartir este espacio. Y bueno, me voy a permitir leer una breve semblanza de él para que recuerden cuáles son sus estudios y bueno, por supuesto, agradeciéndole el espacio para esta reflexión. Y bueno, pues él es Daniel Jiménez Yáñez, es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, es maestro y tiene el doctorado en Filosofía por la Ibero, es profesor y tutor del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Sus líneas de investigación son la filosofía griega en relación con temas de disidencias sexogenéricas y las teorías queer. Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, más bien el gusto es mío de estar aquí. De nuevo, muchas gracias por la invitación y pues por compartir un programa más en Deporte UNAM. De hecho, ya hacía falta porque hace un año que no nos veíamos, entonces ya iba yo exigiendo así estar acá de vuelta. Claro que sí, la verdad es que es un gusto y qué mejor que hablar sobre este tema que puede ser que la gente lo conozca, puede ser que tenga el concepto muy bien descifrado, que lo utilice bien, o a lo mejor no sabemos a qué nos referimos y a veces hasta queremos utilizarlo en nuestro discurso, en nuestra narrativa, pero a lo mejor en nuestros análisis de nuestros temas como es el deporte y como es la cultura física. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre qué es la interseccionalidad y la interseccionalidad de nuestra vida cotidiana y, por supuesto, irlo llevando hacia la cultura física y el deporte. Entonces, bueno, pues Daniel, primero que nada, cuéntanos cuáles son sus orígenes, de dónde viene, por qué se utiliza la interseccionalidad. Bien, pues el concepto de interseccionalidad nace así para ser directos en 1989, en manos de una autora activista negra que se llama Kimberly Crenshaw. Ya hace un rato, ¿no? Uno pensaría que fue ayer, 1989, pero ya hace más de 30 años que surgió este concepto y que de hecho por eso no me sorprende que se haya convertido en moneda corriente. Como decíamos antes del programa, pues es un concepto que se utiliza para casi todo y en todos los ámbitos, pero justamente está muy padre que el concepto se haya diseminado, que se haya popularizado, pero a veces hace falta hacer algunas precisiones para no caer en equívocos o no caer como en errores que podrían llevar a algunas consecuencias que me gustaría abordar al final. Pero de momento vamos a verlo desde dos perspectivas. Yo traigo dos ejemplos con los que me gustaría abordar el concepto de interseccionalidad. Antes de definirlo, creo que estaría bien comprender un par de experiencias, visualizarlas para de ahí comenzar las definiciones básicas, ¿no? El primer caso es el de Sojourner Truth, una activista abolicionista y, digamos, feminista negra del siglo XIX, o sea, hace 170 años esta mujer pronunció un discurso en 1851 en una convención en la que estaban congregadas mujeres feministas, que justamente había todo un problema ya de suyo entre las mujeres blancas y las mujeres negras, porque las mujeres blancas estaban luchando por el derecho de acceso al voto. Y por otro lado estaban las mujeres negras que ni siquiera podían votar porque ni siquiera eran ciudadanas, ni siquiera eran seres humanos, eran esclavos, ¿no? Esclavas. Entonces, muchas veces las mujeres femeninas pensaban, las blancas, que
las mujeres negras desviaban el tema del sufragio femenino hacia otras discusiones. Y que justamente Sojourner Truth en esta convención lo que hace es levantar un discurso de crítica, sí directamente contra los hombres, pero que si ahorita que lea yo un pequeño fragmento, vamos a ver que también es una crítica a cierto feminismo o cierto sufragismo del siglo XIX. Y esta cita dice ella: ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ser ayudadas en carruajes y levantadas sobre las zanjas y tener el mejor lugar en todas partes. A mí nadie me ayuda en carruajes ni en charcos de barro ni me da el mejor lugar. Y no soy yo una mujer. Mírame, mira mi brazo. He arado y plantado y reunido en graneros y ningún hombre podría dirigirme. Y no soy una mujer. Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre cuando pudiera conseguirlo, y llevar el látigo también. ¿Y acaso no soy yo una mujer? He dado a luz 13 hijos y he visto a la mayoría vendidos como esclavos. Y cuando clamé con el dolor de mi madre, nadie más que Jesús me oyó. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Justamente lo que estamos viendo aquí es que sí está muy padre esto del sufragismo, pero mi interseccionalidad, digamos, ahora diríamos con conceptos contemporáneos, además de ser mujer, me está atravesando otra condición, que es el ser mujer negra. Pasan 120 años, 130 años después, y Kimberly Crenshaw necesita nombrar esta como distinción, como es simplemente hay hombres y mujeres y ya, o hay hombres que están atravesados por un montón de otras aristas y hay mujeres que comparten otras diferencias. Fue el caso ella, Crenshaw en este libro o en este artículo sobre la interseccionalidad, retoma un ejemplo del ámbito legal que había ocurrido, no recuerdo bien si en 1970, 1972, pero el caso es que unas mujeres denuncian a General Motors, esta empresa que me parece que es dueña de Chevrolet, de Buick y de otras marcas de automóviles, y era una demanda laboral, ¿no? O sea, por despido a ojos de ellas injustificado. El juez que atendió este caso falló a favor de la compañía y las razones por las que falla a favor de esta compañía son muy curiosos, por llamarlo de alguna manera. Por un lado dice, es que yo no puedo aceptar la demanda porque no hay discriminación sexual. ¿Por qué? Porque esta empresa lleva contratando a mujeres desde incluso antes de que estuviera permitida la contratación de mujeres, que eso ocurre en 1964 en Estados Unidos. Entonces, no puede ir por ahí. Por otro lado, tampoco puedo tomar la demanda como racista porque la empresa lleva contratando a hombres negros desde antes, ¿no? Entonces, esta demanda es improcedente porque no es discriminación sexual y no es discriminación por etnia. Y sin embargo, también el fallo dice, para que esto pudiera ocurrir, y lo dice un poco irónicamente el juez, tendría yo que crear una categoría aparte que dijera mujeres negras, ¿no? Y que ya Crenshaw, a partir de este y otros ejemplos que empieza a recuperar, comienza a problematizar esta cuestión de, ¿y no será necesario que exista una categoría que no solo sea ser mujer, sino que sea ser mujer negra? Porque cuando pensamos en negros, pensamos en hombres. O sea, si hacemos un ejercicio de figuración, de fantasía, ¿no? Y nos dicen una persona negra, lo primero que se nos viene a la cabeza es un hombre. De la misma manera que cuando decimos un ser humano, se nos viene a la cabeza un hombre casi siempre. De la misma manera, cuando hablamos de mujeres, se nos viene a la cabeza la mujer blanca heterosexual cisgénero. Pero ¿qué pasa con las mujeres negras, con las mujeres trans, con las mujeres negras trans? Y entonces ahí es donde empieza a adquirir sentido este concepto de interseccionalidad. Vamos a retomar muy brevemente la definición así de diccionario, ¿no? O sea, tal como lo recupera esta Crenshaw, y podríamos decir que la interseccionalidad es un marco teórico, ¿sí? Más que un concepto, es como una metodología para tener en consideración las diferentes formas de opresión. Discriminación y privilegio, en este sentido, se cruzan y se entrelazan, y esto manifiesta experiencias únicas de opresión. ¿Qué quiere decir esto? Suena muy complicado, pero en realidad es más sencillo, que tiene que ver con los ejemplos que he mencionado hace un momento. Ser mujer ya te pone en una especie, en una situación de opresión
frente a los hombres en un sistema patriarcal. Pero una mujer, pensemos, que vive en las lomas, ¿no? Que tiene una casota y que dirige a un conjunto de trabajadores que pueden ser plomeros, jardineros, sirvientas, ama de llaves, etcétera. Es decir, sí es mujer y sí está en situación de desventaja frente a los hombres en un sistema patriarcal, pero frente a hombres que estén dentro de su mismo nivel socioeconómico, por ejemplo, o su nivel político. Pero para nada podríamos pensar, por ejemplo, si un jardinero quisiera cometer algún tipo de violencia sexual contra ella, lo más probable es que veamos que ese hombre termine en la cárcel porque la ley se va a aplicar con todas las de la ley, digamos, no valga la redundancia. Caso muy diferente sería que ella, esta mujer hipotética, no viviera en las lomas, sino que más bien fuera una mujer que vive en la calle, ¿no? Que no tiene un trabajo fijo, que se puede dedicar al trabajo sexual o al trabajo doméstico, pero ahí claramente va a estar en una situación de desventaja. Y aunque sea este mismo hombre jardinero el que le cometiera algún tipo de violencia, lo más probable es que ahí no pase nada, porque ella es un sujeto, una sujeta, digamos, invisibilizada por el sistema, porque no es una mujer como se preguntaba Sojourner Truth, ¿no? O sea, sí es mujer, digamos, o se identifica como tal, pero a ojos del Estado, pues es una mujer, pues no tan importante como la otra mujer de las lomas que estábamos imaginando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la interseccionalidad lo que propone es entender a las subjetividades, a ti, a mí y a quienes nos están escuchando, como una composición, como un lugar, un cuerpo en el que se cruzan muchísimos aspectos que básicamente podríamos resumir en tres grandes aspectos, ¿no? Que al menos así es como lo hace Crenshaw en su momento, que tendría que ver con la etnia, el género y la clase social. Pero obviamente ahora con todos los estudios que ha habido al respecto, pues también podríamos agregar la cuestión de la discapacidad, la cuestión de la diversidad sexogenérica, la nacionalidad. Es decir, hay muchísimas cuestiones ahí que están atravesadas y que van a hacer que nuestras experiencias de opresión y de privilegio sean muy variopintas. Es decir, yo puedo ser un sujeto oprimido en algunos lados, pero puedo gozar de privilegios en otros. Yo, como corporalidad masculina, pues soy profe, ¿verdad? No soy hacendado, no soy político, no soy empresario. Voy a tener desventaja frente a otros hombres e incluso frente a mujeres que tengan posiciones socioeconómicas superiores a la mía. Pero con las mujeres de mi estrato social, de mis espacios, de mi familia, de mi círculo de amigas, pues obviamente yo voy a seguir teniendo una especie de privilegio sobre ellas, porque a mí se me va a escuchar más, a mí se me va a tener más en cuenta que a mis congéneres femeninas. Entonces, no sé si hasta aquí vamos claros, no sé si me echo bolas o ya les hice bolas, cuéntame. No, me parece, bueno, ya ahí nos irán diciendo y podremos ir también resolviendo algunas dudas si es que surgen en el chat, pero me parece que es importantísimo que empecemos justo a diferenciar, ¿no? Lo que nos estás diciendo, cómo consideramos las diferentes formas de opresión y cómo lo vamos sumando, porque a veces nada más pensamos que justo como nos das muy bien el ejemplo de, bueno, pues ser mujer y ya, pero la diversidad, por eso somos individuos, cada quien tiene su individualidad, entonces, pues hasta cada sector, ¿no? O sea, la colonia, no es lo mismo la colonia o la alcaldía en Tlalpan que justamente en Gustavo Madero o en Xochimilco, ¿no? Va permeando también tus privilegios y bueno, y a lo mejor infortunadamente, pues la ley a veces, pues le conviene a las personas privilegiadas en cuanto a la categoría de clase social, ¿no? Entonces, bueno, pensemos, a ver, yo tengo una pregunta. En cuestión teórica, la interseccionalidad únicamente toma en cuenta estas tres categorías de la etnia, la raza y la clase social. Las otras que nos decías de la diversidad, de la nacionalidad, esas pudiéramos pensar que a lo mejor otra persona teórica pudiera incluirlas o ya más bien en cuestión como social, entendiendo la interseccionalidad, puedes hacer el análisis desde otras aristas. Pues justamente no es que nada más en estas tres categorías, son las que se propusieron en su momento sobre los que hicieron énfasis los feminismos negros, porque justamente creo que son un primer acercamiento muy general a las experiencias de privilegio y de opresión. ¿Por qué? Porque
podemos tener en consideración muchísimas otras aristas, pero al menos la etnia, digo, desafortunadamente el sistema racista mundial sigue existiendo, ¿no? Por cierta historia de colonización que hicieron los europeos y los norteamericanos sobre otros aspectos, ¿no? Y que justamente siempre hay como un problema, un tirón, ¿cómo se llamaría? Un jaloneo entre la hegemonía blanca superior, por ejemplo, el simple hecho de que consideremos a Europa superior a nosotros o a nosotras, sigue siendo parte de esta comprensión racista de la realidad. A eso le tenemos que agregar el género y la clase social, porque como decía, también puede suceder que, no sé, o sea, ahí es una mujer negra muy famosa en Estados Unidos que tiene un talk show, ya se me fue su nombre, eh, Oprah Mm, Winfrey, ¿no? ujú. Que claramente, o sea, pues sí es una mujer negra, pero pues yo junto a ella no tengo pues mucho que hacer, ¿no? O sea, claramente ella tiene más privilegios, que opresiones frente a mí. Digamos que para abordar el tema de manera muy, muy rápida, podemos tener en cuenta estas tres grandes grupos, pero no quiere decir que sean los únicos. Hay muchos más y mientras más vamos profundizando en otras áreas de estudio, otros campos, pues entonces nos van surgiendo otro sistema de opresiones que no es que sean menores, a veces son igual de importantes, ¿no? De igual manera, la cuestión sexogenérica, por ejemplo, lo trans que está atravesando a ciertos cuerpos, pues también, aunque seas una mujer negra, trans y demás, pero tienes cierto dinero o tienes cierta posicionamiento social, pues claramente tus opresiones sí las hay, pero no son tan operativas en la vida cotidiana, ¿no? Ahí más bien yo vería que la interseccionalidad justo es una manera como un foco, imaginémoslo como unos lentes, no es como que interseccionalidad son estos conceptos, sino que la interseccionalidad, perdón, son unos lentes que yo me pusiera para ver como unos rayos X que tengo dentro de este cuerpo, ¿no? O sea, aparentemente diríamos, bueno, es hombre y es mujer y ya, pero la interseccionalidad nos permite justo profundizar en estas cuestiones para justamente no tener soluciones muy digamos, como superficiales o facilonas sobre ciertos problemas. Decíamos, por ejemplo, de la paridad de género, ¿no? Que este, ahorita está muy en boga en el gobierno federal y ahorita en los Juegos Olímpicos y todo este rollo, pero si lo vemos desde la interseccionalidad, la paridad de género sí está como solucionando un problema de diferencia de opresiones entre hombres y mujeres, pero no está tomando en cuenta qué estoy definiendo yo por hombre y por mujer. ¿No? Porque obviamente, ¿quiénes son quienes ingresan, por ejemplo, en la política en paridad de género? Pues personas que en su mayoría son privilegiadas, ¿no? Que ya vienen de familias de políticos, que ya vienen de familias con dinero. Entonces, pues así como que, digamos, está solucionando el problema de desigualdad de género, por ejemplo, en este caso, en el Congreso, pues no lo está solucionando porque, digamos, ahí le faltaría interseccionalidad, ¿no? Le falta profundizar para analizar con mayor énfasis las estructuras de poder, porque las estructuras de poder no son monolitos, ¿no? No son como que el Estado y sus instituciones y demás. Las estructuras de poder las ejercemos todo el tiempo y están ahí en todos lados, ¿no? Incluso, como decía hace un momento, es muy común o es un ejercicio más bien muy, muy sencillo para nosotros, nosotras, pensarnos quizá así de, bueno, sentarse un ratito y decir, bueno, ¿en qué lugares o en qué momentos me he sentido como con privilegio y en qué momentos no? ¿No? Por ejemplo, a mí nadie nunca me persiguió en el Sanborns o en el Walmart, ¿no? Que ya ves que luego ciertas corporalidades pues entran a las tiendas y luego sobres, ¿no? Así como que es que tiene cara de ratero, ¿no? O lo que hace Estados Unidos, tiene cara de terrorista. Ujú. Ahí más bien habría que ver desde mi corporalidad, yo dónde sí me he sentido, digamos, discriminado, excluido, y en qué otros lugares, que eso es más difícil, ¿no? Reconocer los lugares de privilegio es más difícil. Los de opresión uno los tiene muy claros, pero los de privilegio es lo difícil, y yo creo que eso es lo importante de la interseccionalidad, porque como ocurría con los feminismos blancos, la crítica que le hacían las compañeras negras era justamente eso, ok, está muy chido el voto, pero nuestras experiencias como mujeres negras son muy diferentes, no se nos reconoce para empezar como mujeres.
¿no? Ay, es muy masculina, ay, tiene rasgos muy bruscos, ay, parece hombre, ¿no? Cuando en realidad, pues, son mujeres. Lo que pasa es que hay un sistema también de discriminación racial y de discriminación social que hace mucho más compleja la mera división entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre los del centro y los marginados. O sea, imaginemos que más bien, en vez de pensar estas categorías sueltas, vamos a juntarlas todas como en un diagrama de Venn para ver qué experiencias me atraviesan y cuáles. Ok, oye, y entonces, ahorita que diste este gran ejemplo de los rayos X, también dentro de la visión de género, pues son estas gafas, ¿no? Violeta, que dicen que hay que ponerse las gafas violetas para ver todo desde la cuestión de género, para ver justo dónde se están mirando desigualdades. Esto, el hecho de ya conocer el concepto de interseccionalidad, de observar o de considerar diferentes esferas, ¿no? De esferas de privilegio, esferas de opresión, y esto a lo mejor nos permite un análisis más profundo en la vida, no nada más en cuestiones de género, ¿no? O sea, en la vida, en tu propia cotidianidad, en tu trabajo, ¿no? No es lo mismo a lo mejor el hijo o la hija del dueño de la empresa en donde estás, o la persona que te ayuda a tu aseo en tu casa, ¿no? Cómo también y cómo tratas también tú a las personas. ¿En qué momento tú oprimes a las personas? ¿En qué momento le das los privilegios solamente porque justo pues es blanca y te cae bien o se ve que es nice o que no? O sea, porque también no nada más el gobierno, no nada más, o sea, nosotras mismas, nosotros mismos hemos discriminado, y el chiste es que ya que entendemos esto, pues me parece que pudiera ayudar a decir, bueno, ¿en qué estoy aportando a la sociedad para que no sigamos con esta presión, no sigamos con exclusión y no sigamos con estos estándares de privilegio, con estos, pues, estereotipos o estigmas, ¿no? Sesgos. Entonces, tú, Daniel, ¿qué crees? ¿Qué importancia tiene la interseccionalidad para la vida cotidiana, para la persona y por supuesto para los estudios, ¿no? Y los estudios críticos que tú muchas veces has platicado, bueno, no muchas veces, pero las veces que has estado acá, desde estos estudios críticos. Sí, pues en realidad me parecería que la importancia radica en complejizar la discusión y abordarla desde otra perspectiva. Mira, yo pensaría, por ejemplo, hace poco tomamos un curso ahí en los tutores y tutoras de CCH, en el que se complejizaba la cuestión del rezago educativo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué un alumno deja de ir a curso? ¿Por qué lo abandona? ¿Por qué reprueba? ¿Por qué no entra a clase? ¿Por qué? Y la respuesta más sencilla en la educación tradicional es, pues, el alumno es tonto, ¿no? Es flojo, está en el desmadre, bueno, perdón por las palabras, pero está en el relajo, está haciendo otras cosas, y es como una visión muy individualista, ¿no? Como que esta persona es la culpable de. Pero cuando tienes en cuenta la interseccionalidad, dices, ah, bueno, pero a ver, es que este alumno vive en Naucalpan y además el alumno se identifica con la comunidad LGBT. Y el profe de tal materia resulta que hizo comentarios homofóbicos que dificultan que el chamaco siga entrando a clase porque no quiere seguir viendo a ese señor que está haciendo comentarios horribles. De la misma manera, ah, es que esta chica ya iba 10 en todo, ¿no? Es muy buena alumna, pero en química, por poner un ejemplo, dejó de ir, ¿no? Ah, es que resulta que hablando con sus compañeros, la chica sufría acoso por parte de su profesor, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo es cómo están operando ciertas cuestiones. Uno pensaría, son alumnos de CCH o de prepa o de cualquier otra escuela y ya, ¿no? Esa es como la única identidad que tienen. Pero la corporalidad, nuestros cuerpos llevan sobre sí un montón de cuestiones y claramente un alumno que viene súper lejos de Naucalpan, que se hace 2, 3 horas de camino, no va a tener la misma energía ni la misma disposición para estudiar que el chico que vive en el Pedregal, que está allá a un lado del CCH, ¿no? De la misma manera, muy rara vez va a pasar que un alumno, pasa desafortunadamente, pero rara vez va a pasar que un alumno hombre tenga que confrontar al profesor, a alguien que los acosa sexualmente, ¿no? Y de la misma manera también
a lo mejor un comentario homofóbico en un grupo que en su mayoría es heterosexual o cisgénero o ambas cosas, y hacen un comentario homofóbico, pues no va a pasar nada. Ese grupo a lo mejor hasta dice, "Ay, pues el profe es medio rancio, ¿no? Pero pues X, ¿no? A que si tú siendo parte de la comunidad, pues vas a estar ahí sufriendo, digamos, los insultos, los ataques de una persona y además con este sistema heterosexista, pues igual ese chico, chica, chica no se puede quejar, ¿no? Con tanta apertura como lo podría hacer un hombre o una mujer incluso cisgénero, con todas las dificultades que tiene. Un hombre puede denunciar con facilidad, una mujer no tanto por las cuestiones sexuales atravesadas, pero alguien de la comunidad menos, ¿no? Porque pues entonces a lo mejor ni mis papás saben, ¿no? Que soy gay o que soy lesbiana o que soy trans. Y denunciar significa reconocerme como tal frente a mi familia para que mi familia me pueda defender porque soy menor de edad. Incluso también la edad puede ser una interseccionalidad si lo quieres ver así, ¿no? O sea, hay una, se habla ahora mucho del adultocentrismo, ¿no? Esta idea de concebir como que el mundo es par y por los adultos y que los niños lo que tienen que hacer es adecuarse a esa visión adulta del mundo, ¿no? Y pues bueno, también ahí hay un montón de problemas porque pues evidentemente un niño no va a ver el mundo de manera diferente ni va a tener los mismos intereses que los que tiene un adolescente que los que tiene un adulto. Entonces, la interseccionalidad, justamente como ves, no es un concepto que esté allá arriba en el Olimpo, que esté en los libros ahí empolvándose, es un concepto que cuando lo tienes en consideración te das cuenta de un montón de aristas y que ayuda no solo a complejizar, sino a enriquecer la discusión. Yo no vería que la interseccionalidad, como es una de las críticas que se hacen, es como que, pues es que ahora, pues entonces como se burlaban de estas mujeres negras en General Motors, ¿no? De que, ay, entonces tengo que inventarme una categoría de mujer blanca. Pues sí. Tengo que inventarme una categoría de mujer blanca trans. Pues sí, porque justamente solo así es que podemos nombrar experiencias muy específicas. Esto tiene sus riesgos, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Ahorita lo que me interesa sería como marcar cuatro pautas, ¿no? Que podrían influir en la vida cotidiana. Tener en cuenta la interseccionalidad nos da un enfoque más inclusivo, porque en vez de yo de entender que tal o cual persona no está respondiendo como debería, yo complejizo y digo, bueno, a ver, es que yo no puedo tratar a todos los alumnos o a todas las mujeres o a todos los hombres de la misma manera porque a todos les atraviesan experiencias diferentes. Digamos, hasta para elaborar leyes en el Congreso, ¿no? Cuando yo defino mujer es esto y esto y esto y esto y esto. Mujer es la que porta un útero, ¿no? Híjole, ¿y qué pasa con las mujeres trans, no? O sea, ahí el Congreso tendría que ampliar la definición de mujer, complejizarla para fomentar la inclusión de otros cuerpos que no se ajustan al modelo biologicista clásico. Un segundo momento sería mejorar la equidad, porque justamente si tú das un enfoque más inclusivo y abres las puertas a las fronteras, por decirlo de alguna manera, pues también esto va a mejorar o al menos va a permitir caminar hacia una mejoría hacia la equidad, ¿no? La equidad de género, equidad social, equidad ciudadana, etcétera, etcétera. También por otro lado fomenta empatía, porque mira, cuando uno mira todo desde la perspectiva interseccional, lejos de juzgar, ay, es que ahora las mujeres negras, trans, sí, pero cuando te das cuenta de lo que significa ser mujer, lo que significa ser negra, lo que significa ser trans y lo que significa ser un conjunto de todo eso, te das cuenta cómo es que hay personas que la tienen más fácil y hay personas que la tienen más difícil, ¿no? Y no es como que, ay, es que, pues, mira, algo que se dice mucho, ¿no? Las mujeres trans en su mayoría se dedican a la prostitución y una solución fácil para algunas personas es decir, pues es que a las personas trans les gusta el sexo, ¿no? Y por eso son todas prostitutas. Cuando, a ver, pero si te detienes y dices, pero es que las personas trans no se les reconoce la identidad, no se les reconoce, digamos, a nivel legal, no pueden tener CURP, no pueden tener INE, no pueden tener acta de nacimiento con sus datos, entonces buscar trabajo es más difícil, acceder a un equipo deportivo es más difícil, precisamente no porque, ay, es que soy víctima y es que el mundo está muy difícil, no, es que sus interseccionalidades están ahí, Es su están realidad. encarnadas. Ujú. Sí, exacto, diría Rosy Braidotti, están encarnadas, ¿no? No es que yo me lo imagino, no son mis papeles, es que aquí en mi carne están estas interseccionalidades. Y por último, también desafía los estereotipos, porque por así eres gay, debes de ser así, ¿no? Afeminado, como se veía en la televisión de los años 90, de los 2000 en Televisa,
si eres negro debes de ser así, ¿no? O hay veces que así, por ejemplo, un hombre violento no molesta tanto como una mujer violenta, ¿no? Una mujer contestona enoja más que un hombre contestón, ¿no? Y de la misma manera una persona negra que se enoja. Es un estereotipo norteamericano, decir que los negros son violentos, ¿no? Y cuando un hombre blanco se pone violento no pasa nada, pero si lo hace un negro, inmediatamente sale lo que es muy común en Estados Unidos que les digan, oye, te estás poniendo muy violento, bájale, ¿no? Y cómo que bájale si me estás discriminando, si está pasando esto o aquello. Entonces, yo creo que a partir de esos cuatro momentos que identifico que no son los únicos ni los, sí, sí, no son los únicos, sino que me parece que pueden ayudar a comprender primero nuestra vida cotidiana, a influir en ella para justamente entender qué dificultades está atravesando nuestras sociedades actuales y cómo podemos modificar. A lo mejor la interseccionalidad no nos dice soluciones ni A más B igual a C, sino, pero por lo menos nos da una visión que enriquece la discusión, ¿no? Y que nos lleva a acuerdos mucho más enriquecidos que simplemente decir paridad de género, pum, ya se acabó. Claro, y seguramente ahorita las personas que nos están escuchando y nos están viendo, como todas las veces que platicamos contigo, les está resonando y seguramente dice, ay, yo siempre he dicho, pues sí, nada más se va de la escuela o se va del deporte, de deportistas, entrenadores que nos están escuchando, pues no viene porque no tiene el compromiso con el deporte, ¿no? Ya. No sabe, no pudo con esto que es el deporte representativo de la UNAM. Y posiblemente, pues, sea más complejo que eso, ¿no? Tenga muchísimas más aristas y tenga que ver con esta interseccionalidad de que vive lejos, que a lo mejor mantiene la familia, que a lo mejor saliendo del deporte trabaja, que a lo mejor, ¿no? O sea, muchísimas cosas que a veces no vemos y a veces nada más porque simplificamos y por también la rapidez que queremos de resolución de problemas, porque el tiempo está muy rápido, ¿no? La vida es muy ágil y no nos damos este tiempo para pensar, para complejizar, para analizar, ¿no? Y bueno, a mí me parece este punto tan importante que mencionas de la empatía, ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? Y no nada más decir se fue porque se fue. Y oye, Daniel, ahorita que te escucho, ya que sabemos la importancia, que a dónde nos puede llevar, ¿no? ¿Qué relación pudiera tener, bueno, con la educación y por supuesto dentro de la cultura física y del deporte? ¿Qué tiene, o sea, por qué tenerlo en estas áreas? Bueno, retomándolo en la parte de la educación, pues lo que yo comentaba de hace un momento del CCH, ¿no? Pero podríamos ampliarlo a muchísimas otras, a otros aspectos. O sea, por ejemplo, estamos todos aquí de acuerdo que la educación pública no se da abasto en este país, ¿no? O sea, no hay lugares. Por más que uno quiera así decir, no, mira, pues vámonos todos a la UNAM, a la UAM, a la UASM, Y ahora que fue de al- nuevo ingreso y que acaba de pasar, ¿no? ajá, ahora que está de moda esto y que el gobierno de federal y entrante está como ya visualizando eliminación del Compems y todo este rollo, ¿no? Eso. Ok, sí son, digamos, soluciones, si tú quieres, podemos ponerlas sobre la mesa, pero la dificultad para acceder a la educación en este país es mucho más compleja que simplemente no tener lugar. Como tú decías hace rato, o sea, hay alumnos de la UNAM que llegan en automóvil, último modelo, que llevan su lab, su tableta, tienen para libros, tienen para copias, se compran su café, o sea, ir a la facultad es una experiencia, ¿no? Y dicen, no, la universidad fue mi mejor momento. Y hay otras personas para que, de hecho, entrar a la facultad es más bien puro y duro desarrollo de personaje, ¿no? O sea, tengo que decidir entre la comida o las copias, o entre los libros, o, ay, es que tengo que regresarme en metro, yo quiero CU, pero yo vivo en Ecatepec y me voy a hacer 2, 3 horas de camino. Eh, y ahora también una lógica sería, pues no vayas a esa escuela, ¿no? Si te queda lejos, pues no vayas. Pero entonces por vivir lejos y porque el sistema deficiente de transporte en México, en la Ciudad de México, no me lo permiten, entonces no tengo derecho a estudiar en CU, que es el lugar que yo quiero, por poner un caso. Otro también, regresando al tema de las identidades trans, hay muchos alumnos que es un reto estar ahí todos los días en clase sufriendo el misgender, ¿no? Como
que se dirijan a ti en masculino cuando tú te identificas como femenina, que, bueno, ahora la UNAM lo permite, afortunadamente se pueden expedir títulos con el nombre con el que te identificas, con el género con el que te identificas, pero también hay muchas otras universidades que no lo hacen, también hay muchos otros espacios donde esto no ocurre. También, como decíamos, la nacionalidad podría ser una interseccionalidad o incluso el estado en el que vivo, ¿no? Un estado más conservador, ya no digo nombres ni ejemplos porque luego ofendo a amigos o a conocidos, pero supongamos, pongan en su cabeza un estado conservador, el que ustedes quieran, este, ahí va a ser mucho más difícil acceder a una educación siendo mujer, siendo indígena, ¿no? Que también ese es otro problema. Aquí en raza estamos, al principio yo mencionaba blancos y negros, pero y mestizos, pero indígenas, y dentro de los mismos indígenas hay Ahí. distinciones, o sea, Ujú. ahí hay infinidad de experiencias, ¿no? Entonces, a nivel educativo, ¿yo cómo voy a permitir que los estudiantes que hablan otomí, que hablan náhuatl, accedan a cierto tipo de educación que es hispanocentrada, ¿no? Todo está en español, nuestras leyes están en español, los comerciales se hacen en español y pues a ver, tú cómo le haces, ¿no? Eh, Justo la interseccionalidad o considerar o tener en cuenta la interseccionalidad nos permitiría no dar soluciones rápidas a nivel educativo, ¿no? Sino soluciones mucho más complejas. Y lo mismo el deporte. En la cuestión del deporte, pues hasta hace poco hubo toda una discusión. Yo recuerdo que antes de que empezaran los Olímpicos que se están celebrando ahora, eh, no sé si fue este año o a finales del año pasado que los organizadores determinaron que no podía haber personas trans en los equipos, en equipos olímpicos, ¿no? O sea, se exigía, por ejemplo, que si una mujer trans se identificaba como tal, participara en un equipo femenil, ¿no? Y lo mismo un hombre trans, pero las Olimpiadas, bueno, los organizadores al final dijeron, no, esto no se puede. ¿No? No se puede porque hay una cuestión, hay una serie de intereses económicos, evidentemente, detrás de los Juegos Olímpicos. Participan países que no son tan, digamos, progresistas o inclusivos como nos gustaría. Hay países que incluso pueden retirar su participación y su dinero si se permite que haya personas trans. Entonces, yo creo que también la interseccionalidad, así como aborda todos los aspectos de nuestra vida en el deporte, está muy presente. Como tú, y aparte yo no conozco mucho el campo, ¿no? Pero tú ahorita decías, por ejemplo, en los equipos, así como que es que esta luna ya no vino, es que ya no sé quién no vino, y a lo mejor la interseccionalidad nos permitiría generar empatía y decir, ¿por qué no está viniendo? Ah, vive lejos, ah, trabaja, ah, el coach es bien misógino y ella no soporta eso. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que en vez de decir, ah, pues que no venga y pues se amoló, ¿no? Pues haya su bronca porque se le dio chance y ella no quiso, sino más bien, ¿cómo retenemos a estas personas que se nos están yendo por cuestiones que son ajenas a ellos? Que no tiene que ver con su desempeño, no tiene que ver con su amor al deporte o al equipo, no tiene que ver con su amor a formar parte de una comunidad deportiva, sino que más bien tiene que ver con cuestiones que no están en sus manos resolver y que no se resuelve con un échale ganas y con un trabaja más, porque sabemos que también la cuestión económica contemporánea es muy compleja, ¿no? Y ahora, bueno, ya ni siquiera hablemos de los migrantes, no hemos hablado de los migrantes, pero también el tema migrante está muy, muy en boga ahora porque pues justo hay una crisis de migración a nivel mundial y que muchas veces comprendemos como el migrante. Tú dices migrante y piensas primero en un hombre de cierto color, ¿no? Y de ciertas características, cierta ropa, pero nadie habla, por ejemplo, de los migrantes norteamericanos de clase media que se vinieron acá durante la pandemia y que ahora están generando una especie de gentrificación en las zonas donde están chambeando en home office, ¿no? También son migrantes, pero las experiencias migrantes entre estas personas y los hondureños que vienen atravesando ríos y montañas a pie, pues obviamente no es la misma. Claro, y también me pongo a pensar ahorita que estabas diciendo del deporte, pues hay muchos de los deportes que no incursionan las mujeres, ¿no? Y le echan a veces como de, ay, bueno, pues es que las mujeres no quieren o no pueden o piensan, ¿no? Pero verlo desde la interseccionalidad, o sea, ¿qué estamos haciendo como entrenador o como entrenadora
para que incursionen, para abrir la puerta a las mujeres. O sea, tenemos toda la capacidad para que vengan, el deporte está adecuado para ello. Esto que hablabas también de las personas trans, ¿no? Al menos la Federación de Natación fue la primera que dijo que no podía haber, ¿no? Por este lío de Lia Thomas, que era una universitaria que había estado ganando y ganando, y decían, es que ¿por qué es trans está ganando? Entonces ahí Ujú. hay que complejizarlo, ¿no? No nada más porque es trans. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, posiblemente está entrenando más, las otras cómo están entrenando. O sea, justo este detalle de complejizar y no nada más hacerlo simplista y echarle la culpa pues, para afuera, ¿no? También qué podemos hacer y como dices, no generar totalmente soluciones y resolver y que la vida sea más linda y bella, simplemente observar, pues, que la vida es compleja y que la complejitud nos ayuda también al análisis, a la reflexión y a ir transformando y lo más importante, evolucionando para que no pasen estas desigualdades. Posiblemente lleguen otras y tengamos que analizar ahora las otras, ¿no? Porque a lo mejor esta interseccionalidad pues llegó en 1989, entonces pues llevamos, o sea, son bastantes años, pero pues poco a poquito, ¿no? Los cambios sociales se necesitan también pues muchos, muchos años para generarlos, pero bueno, qué importante irlo retomando. Y bueno, ya yéndose, ya tenemos que ir cerrando porque se nos va yendo el tiempo rapidísimo. Bueno, habías mencionado que esto también tiene pues sus limitaciones, sus críticas, ¿no? Sus desafíos y ¿cómo lo miras tú? ¿Qué piensas de ello? Pues la interseccionalidad sí tiene límites muy claros. O sea, ahorita recuerdo un pasaje de Slavoj Žižek, este filósofo que a mucha gente no le gusta, a mí me encanta, pero porque sí es muy pop, saca libros casi cada 8 días, ¿no? Es como el Stephen King de la filosofía. Pero tiene un libro que se llama En defensa de la intolerancia. Y en ese libro él hace toda una crítica a la interseccionalidad, no la nombra como tal, pero recuerdo un pasaje en el que él dice, pues es que al final del día lo que vamos a hacer, y que es lo que te comentaba hace rato, una categoría para la mujer negra, blanca, trans, ciega, que le falta un pie, que duerme en la calle y que trabaja en McDonald's, y nos podemos seguir así al infinito nombrando interseccionalidades. Y yo creo que Zizek sí da en el clavo, porque sí es verdad que la interseccionalidad permite complejizar, pero a veces complejiza tanto, 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 que eso a nivel legal, por ejemplo, o a nivel de cuestiones concretas de toma de decisiones políticas, pues al político, al abogado no le puedes decir, no, pues mujer es lo que yo quiera, ¿no? Dependiendo de la interseccionalidad, no, el abogado necesita una definición muy concreta. Por ejemplo, ahora que apenas ya, pues ya se aceptó el concepto de transfeminicidio en nuestra ley, ¿no? Que fue una cuestión por la que estuvieron luchando las personas trans durante años después del asesinato de Paula Buenrostro, en circunstancias terribles y que además también las autoridades, híjole, más que ayudar, dificultaron el proceso. Pero justamente es eso, o sea, una crítica podría ser una compañera trans me decía, pues es que el transfeminicidio solo sigue sirviendo a las dinámicas neoliberales y a las dinámicas legales del Estado y siguen siendo opresivas. Sí, pero al menos ahora ya se nombra y ya existe en el código, en nuestras leyes, pues. Pero si yo me le hago caso a la interseccionalidad y digo, bueno, pero es que la persona trans no es lo mismo la persona trans prostituta que la persona trans que trabaja en una empresa, que la persona trans masculina, la persona trans femenina o la persona trans no binaria, porque también ahí hay un montón de espectros y uno diría, bueno, ¿hasta dónde yo agarro y hasta dónde etiqueto? Porque ahí se viene otro problema. El segundo problema es que a la mentalidad científica occidental, europea, blanca, capitalista, le funcionan mucho las categorías, porque la categoría es una manera de ordenar, de racionalizar el espacio, los cuerpos, para dominarlos mejor, en otras palabras, ¿no? Entonces, solo esto explica por qué el neoliberalismo y la globalización se están apropiando de estos conceptos y ahora tú ya puedes encontrar así como, ay, en algún punto, fue en pandemia, me parece, salieron unos zapatos que salieron en Liverpool. Fue el colmo, ¿eh? Decía, zapatos feministas. Y tú, ah, caray, no sabía que el feminismo era un producto que se podía comprar, ¿no? O algo que ya he mencionado muchas veces en este espacio,
Netflix, ¿no? Estas categorías, a mí hasta ofensivo me parece cuando prendo la tele, abro Netflix, ya te vas a relajar y aparece ahí así, películas LGBT. Y yo digo, exactamente qué está entendiendo Netflix por Sí, LGBT. claro, para empezar. Sí, para empezar. Y justamente yo creo que la interseccionalidad, aunque fue potente en su momento, se está domesticando. Eso no es culpa de la interseccionalidad, eso no es culpa de las feministas y activistas negras del siglo pasado, sino que es la consecuencia lógica que todo movimiento revolucionario, rebelde, contestatario va a terminar domesticado por ciertas dinámicas de poder, ¿no? Porque no podemos permitir que exista crítica, que exista disidencia y además disidencia innombrable, ¿no? O sea, frente a la gente de poder, ver a tantos cuerpos que se identifican con tantas cosas da terror, porque dices, bueno, pero entonces, ¿qué hago? O sea, mi ley entonces no es mi ley, o sea, la ley no funciona, entonces, ¿qué le hago? La modifico. Bueno, o sea, le echamos, digamos, un poquito de yeso, tapamos los agujeros que tiene, nombrando más, poniendo más categorías, complejizando la cuestión. Sí, pero la tercera dinámica con la que complejiza o que le pone un alto a la interseccionalidad es el mismo sistema económico político. Ahí sí me sale lo marxista más clásico, ¿no? Si no miramos digamos, las formas en las que se produce riqueza en una sociedad determinada, pues de alguna manera nos vamos a quedar viendo los detalles, ¿no? Y no el problema de fondo, que a mí me parece que uno de los problemas de fondo mucho más complejos y que determinan en buena medida muchas de las desgracias a nivel mundial, pues es el desarrollo del capital entendido aquí como la producción infinita, ¿no? De recursos, la contaminación del planeta y la destrucción ambiental. Ahí no importa si eres trans, si eres negra, si eres mujer, si eres hombre, si se acaba el planeta, se acabó, ¿no? Y ya. Entonces, si no se atiende estos problemas globales que son estructurales de mucho más calado, de mucha mayor profundidad, pues entonces caemos en lo que está pasando ahorita, en un capitalismo rosa, en un capitalismo que maquilla, que disfraza, que le da espacio a las corporalidades disidentes, pero hasta ahí, ¿no? Está muy bien que seas gay siempre y cuando te compres tu casita, te cases, adoptes a tu perrito o a un niño o lo que sea, y sigas pagando tus impuestos y tengas un trabajo y no Ya te critiques, sino dicen como, te encasillan, tienes que ser de esta forma, ¿no? exactamente. Y por lo mismo ya ha habido varias autoras que han criticado, incluso feministas, que han criticado a la interseccionalidad. Por ejemplo, Nancy Fraser la critica por centrarse demasiado en las identidades individuales, lo que yo decía hace un momento, ¿no? O sea, tu problemática no solo es porque eres negra, mujer y trans, es porque hay un sistema económico detrás, hay un sistema político, hay un contexto histórico, una sedimentación histórica también que está determinando que México sea lo que es hoy, ¿no? Y ahí sí, por más que tú quieras ver desde tu identidad esta complejidad, no se puede, porque tú eres un producto de este problema de la interseccionalidad no existe en otras áreas, ¿no? Y no por eso quiere decir que en Japón o en China, entonces las teorías críticas están más limitadas porque no tienen en consideración estas cuestiones. Es un poco absurdo querer ver la problemática mundial a partir de las opresiones que me atraviesan a mí. Lo que ayudaría más bien sería ver esa interseccionalidad, cómo se liga con el contexto general de una sociedad, de un pueblo, de una nación. Por ejemplo, Judith Butler, ¿no? Que pues también la hemos comentado un par de veces acá, ella dice que el problema son las relaciones de poder, no tanto la interseccionalidad, ¿no? Lo que opera detrás de que una mujer de las lomas y una mujer que hace trabajo doméstico no es tanto ahí el cruce de interseccionalidades, de que pues ella es pobre y ella es rica, sino más bien hay unas relaciones de poder que legitiman ese comportamiento desigual entre ambas, ¿no? Y esto tiene que ver con el sistema económico y político también que mencionaba hace rato. O sea, no solamente es mi cuerpo frente al mi cuerpo, digamos, determinado por ciertas interseccionalidades, sino también yo puedo decidir o no ejercer opresiones o privilegios, ¿no? O sea, yo puedo tener ciertos privilegios, pero yo puedo decidir usarlos, ¿no? O sea, yo sigo siendo un hombre cisgénero, ¿no?
Entonces, yo podría seguir, si alguien no se hiciera cuestionamientos de nada, pues yo podría seguir, aprovechando ese privilegio, ¿no? Este, si soy de cierta clase social, si tengo cierto posicionamiento político, pues también hay gente que sigue eligiendo hacer esas cosas a pesar de saber que hay una interseccionalidad detrás. Y ahí la interseccionalidad no nos hace mucho, ¿no? Más bien ahí son las relaciones de poder. Y por último, yo mencionaría ahí también, y esta es una crítica a las izquierdas, más que al capital y al Estado, que siempre son mis enemigos declarados. En las izquierdas también luego pasa un fenómeno bien curioso, o sea, yo lo llamo el victimómetro de opresiones, es decir, hay mucha banda que tú mencionas un problema social y te dicen, ay, pero tú qué vas a saber si tú vives en no sé dónde, ¿no? O tú eres vato, o tú eres no sé qué. Ciertamente, tener ciertas interseccionalidades de privilegio te dificultan analizar problemas sociales. Pero entonces pareciera que para yo poder hablar de un problema social necesito tener como 20,000 opresiones detrás, ¿no? O sea, sí, yo soy mujer, sí, pero yo soy mujer pobre, sí, pero yo soy mujer pobre y negra, sí, pero yo soy mujer pobre, negra y trans, sí, pero yo soy mujer pobre, negra y trans e indígena, ¿no? Y entonces es como de, ah, caray, entonces, ¿quién tiene derecho a hablar? ¿Quién tiene derecho a solucionar? ¿Quién tiene derecho a ver? Y yo creo que sí la interseccionalidad, aunque útil, también tiene que tener en cuenta esta limitación de, bueno, pues los problemas son estos, ponerlos sobre la mesa y decir, pues todos se callan y habla la que más puntos tenga en el victimómetro, o tenemos que dejar de lado estas discusiones tan inútiles y más bien entender a la interseccionalidad, como yo decía desde un principio, como un método, nada más. Es un método, no es una finalidad, no es el fin de los estudios en filosofía, ni en ciencia, ni en ningún otro saber, no es la última herramienta de análisis ni la más elevada, pero sí es una de tantas herramientas que nos permite ver cosas que no veíamos hace 100 años y hace 200 años. Entonces, pues no sé si la interseccionalidad ya dio de sí, si ya pues, tendríamos que abandonar este concepto. Hay compañeras que me dicen que sí. Yo personalmente diría que no, porque por lo menos a lo mejor a nosotras en las izquierdas nos es muy obvio esto que estamos mencionando, pero apenas este concepto está convirtiéndose en moneda corriente. Yo creo que ahorita es cuando para aprovechar que ya que se hizo moneda corriente, recordar la importancia y la potencia que tuvo en los años 90 y a principios de los 2000. Y pues yo cerraría con eso. Bueno, Daniel, contigo siempre se nos va bien rápido el tiempo. Seguramente habrá muchas preguntas para ti, ¿no? De decir, oye, ¿y entonces qué? Si ya tenemos la interseccionalidad en nuestra cabeza, nos tumbas porque entonces si no se cambia la estructura no va a ayudar mucho, o sí o no. Cómo lo miran también los estudiantes, pero bueno, pues ahí se queda. La intención es que reflexionemos, que nos cuestionemos, que esto se lleve al diálogo, ahí cada quien en sus deportes, con sus compañeras, con sus familias, ¿no? Que esto se vaya platicando y que se vaya complejizando y pues que poco a poquito vayamos transformando e ir conociendo y teniendo pues más herramientas y estos métodos como tú nos dices, Daniel. De verdad te agradezco un montón que nos hayas dado esta oportunidad de conocernos y adentrarnos más a la interseccionalidad. Y bueno, pues no sé si quieras decir algo más antes de despedirnos. Pues no, nada más reiterar mi agradecimiento por la invitación, por el espacio, por permitirme pues compartir estos saberes, ¿no? Que luego uno los lee y uno dice, "Ah, qué padre, pero y luego, ¿y a dónde sale todo esto, no?" Y me encanta compartir, me encanta estar aquí y pues yo dispuesto a seguir aquí cumpliendo más programas. Y pues un saludo a la banda que está trabajando allá y a la banda que nos está viendo. Y pues nada, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Daniel, por compartirlo y seguramente estaremos en otros programas platicando y reflexionando sobre diferentes temas. Y bueno, pues para las personas que estuvieron el día de hoy, esta noche, platicando y escuchando a Daniel Jiménez Yáñez, ahí escríbanos vía Facebook para ver si tienen preguntas. Por supuesto, aquí Daniel les contestará. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes, igual a las 7 de la noche, en una emisión más de deporte y género para platicar. Vamos a seguir con la interseccionalidad y ahora yéndonos un poco a las desigualdades y esto que nos estaba comentando Daniel. Nos vemos, un gusto y hasta la próxima.